Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, testimonios de conversión, noticias, catequesis, formación. Realmente, queridos hermanos, cada día que nos conectamos acá, aprendemos más sobre nuestra fe, a amar nuestra Iglesia Católica, a defender nuestra Iglesia Católica. Si nos encontramos un poquito tibios o alejados de la iglesia, pues con cada uno de estos testimonios y formaciones, eso nos ayuda a reavivar nuestra fe, nuestro amor por la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. De hecho, queridos hermanos, la noche de hoy vamos a tener un testimonio bastante impactante. Estamos esperando a que nuestro invitado se conecte. Buenas noches, señor Álvaro. ¿Cómo estás, hermano? Me gustaría conocer, pues, si desde siempre tuviste esa afición o ese interés por la masonería, o de alguna forma vienes de una familia católica, te criaron con principios católicos. ¿Cómo fue tu relación con Dios desde tu niñez, desde tu juventud? Sí, claro. La relación mía con Dios, podríamos decir más bien que es una relación de Dios conmigo, eh, tal y como lo establece nuestro catecismo. Es Dios el que nos busca a nosotros, tal como lo establece Apocalipsis 3:15, es nuestro Señor Jesucristo el que toca la puerta y somos nosotros los que decidimos abrirlo o no. Pues yo pasado en mi vida pasada, pues había un interés genuino por buscar a Dios. Lo que pasa es que muchas veces buscamos a Dios y es cuando nosotros buscamos y no escuchamos, cuando simplemente nosotros no tenemos un corazón abierto, y el corazón abierto proviene de una virtud importante que es la humildad. Si nosotros no somos humildes, siempre vamos a ser nosotros los que nos imponemos a la voluntad de Dios, y esa es precisamente mi historia de vida. De niño, yo fui monaguillo, era un monaguillo muy ferviente. Recuerdo que César Pallatore, que era un misionero italiano en la comunidad de Romo Serpavas, era el sacerdote en aquel tiempo, y era una persona muy carismática. Miguel Ángel, era impresionante cómo en una misa de este sacerdote podíamos saber, imagínense que habían 35 sotanas y muchas veces habían 10 monaguillos sin sotana. Era posible que hubieran 40 monaguillos en una misa en ese Wow. lugar, y eran monaguillos que iban desde los 25 años hasta los 8 años de edad. Era un altar lleno totalmente de monaguillos. Yo recuerdo que a mí me gustaba ir a todas las misas que podía, iba a todas las misas de entre semana, todas las del sábado, todas las del domingo, y de alguna manera ahí se veía el amor que yo tenía por la iglesia, por este sacerdote y por mis compañeros. Sin embargo, eso no impidió que yo después me separara de mi fe, porque muchas veces, a pesar del catecismo, a pesar de la iglesia como institución, muchas veces el cimiento que nosotros recibimos no es suficiente, y luego, como les pasa a muchos, al llegar mi adolescencia, pues yo refuté de mi iglesia, del Papa, de las enseñanzas del magisterio, y, simplemente me separé, pasando por un tiempo en que mi madre se hizo protestante, y un tiempo que se hizo testigo de Jehová. Cuando yo fui testigo de Jehová, el mismo ímpetu, la misma pasión, pues yo tenía, siendo una persona muy joven. Incluso a mí se me permitía con 12 años salir a predicar, lo que es muy raro entre los testigos de Jehová que una persona tan joven pueda predicar, pero era tanto el amor que yo tenía por el estudio en los testigos de Jehová, que cuando salíamos a predicar de casa en casa, muchas veces yo era el que hablaba. Y después pasé, lo podemos ver ahora, a una etapa de indiferentismo, a una etapa en la que simplemente empecé a renegar de todo, e incluso digamos que a un ateísmo práctico, que fue a lo que llegué
hacer en última instancia, Miguel Ángel. Me gustaría conocer, Álvaro, porque sí es bastante, me intriga un poco de cómo eras un niño tan ferviente en la fe católica, que servías en las misas, que ibas a servir al Señor en el altar, y que después de eso pases a una secta como los Testigos de Jehová, donde más bien atacan precisamente a esa fe que amabas tanto, ¿no? O sea, ¿te ves influenciado por tu mamá porque eras muy pequeño o cómo logras pasar de ser un monaguillo ferviente ahora a un testigo de Jehová ferviente también? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Miguel Ángel, que yo poco a poco a través del tiempo he ido contestándome. Hay un dicho por ahí que no es muy amable, pero es absolutamente real, que dice que católico ignorante, futuro protestante. La dije hace ratico. Y lo mismo se puede decir de la inversa de la idea, protestante estudioso, futuro católico. Eso es absolutamente claro. Por supuesto que la influencia de mi madre fue fundamental. Yo quería estar donde ella estuviera. Uno cree, en el caso de mi papá, mi padre era absolutamente indiferente. Él tuvo una experiencia que para él no fue muy grata con la iglesia católica. Estamos hablando de una iglesia de los años 40 en donde era muy estricta, muy basada en la moral, pero no tanto en la profundidad de la fe, en la caridad, que era lo que vivían ellos en aquel momento. Y, y era lo que mi papá reclama al catolicismo es que se basaba más en el miedo, en influir en general en un miedo al infierno que un amor a Dios, ¿verdad? Y eso muchas veces él lo sufría en lo muy estrictos que eran sus padres con él y que era la iglesia con él. Pues sí, yo creo que mi madre, que era la única que tenía, digamos, una relación religiosa, pues yo la seguí y realmente lo que uno piensa en ese momento, ya haciendo, digamos, un poquito de retrospectiva, es que uno cae en un indiferentismo práctico, que me duele mucho decir que es algo que está tomando fuerza dentro de la institución de la iglesia, que es decir que todas las religiones salvan, que la iglesia católica no es verdadera, y toda la leyenda negra que existe alrededor de la Iglesia Católica, de que si todo el dinero que tiene el Vaticano se diera, la pobreza acabaría en el mundo. Son cosas tontas, pero mucha gente las llegamos a creer en nuestro momento, que el Papa era un anticristo, eh, y ya después, no mi tiempo, pero ya después, eh, el otro día escuchaba a un sacerdote jesuita, el padre Loring, Sí. que planteaba que es lamentable que por el menos del 1% de los sacerdotes que puedan cometer abusos sexuales, se juzga al Claro. 99% que hacen bien su trabajo, ¿verdad? Y eso no es noticia y a nadie le importa. Pero se necesita cierta madurez, Miguel Ángel, en la fe y creo que Dios lo lleva a uno de la mano, a pesar de que uno se convierte en una oveja negra, en una oveja descarriada, y realmente nuestro Señor Jesucristo, y con la acción que yo no podría conmensurar, la acción de la Santísima Virgen María en mi vida, como ella es también la que deja las 99 ovejas para ir a esta descarriada, que en realidad, en última instancia, Miguel Ángel, yo, en mi paso por la masonería, por los testigos de Jehová y por todos los lugares que he estado, he llegado a aprender que no debo juzgar a nadie. He aprendido, yo soy apologeta, yo formo parte del Ministerio San Francisco de Sales aquí en Costa Rica, que es un ministerio de apologética, y en algún momento uno tiene la soberbia de pensar de que uno es el que convierte a las personas, Mm. de que mi predicación, de que mi palabra, de que mi convencimiento, de que mi cerebro es el que va a convertir a las personas, y en realidad eso no es así, en realidad es el Espíritu Santo el que hace esa acción. Entonces yo amo a mis hermanos masones, amo a mis hermanos testigos de Jehová que en algún momento estuvieron ahí, y hablo de hermanos en un sentido lato, ¿verdad? Porque esa es otra falacia que existe de que todos somos
hijos de Dios, y en realidad solamente aquel que ha sido bautizado en la Iglesia Católica realmente tiene una filiación divina, una filiación adoptiva, y nos hacemos hermanos de Cristo. El relativismo y el indiferentismo nos dicen que es lo mismo, y en realidad no lo es. Y estas personas buscan el bien desde sus corazones, están buscando en los lugares equivocados, pero simplemente lo que nosotros debemos hacer es ser un buen testimonio, ser alter Christus, tratar de ser otros Cristos, y nuestro testimonio es el que va a mover a la gente, y obviamente es la acción del Espíritu Santo y no la nuestra, pero Miguel Ángel, se necesita cierta madurez y una dosis enorme de humildad para darnos cuenta que nosotros poco tenemos que ver, porque como dice la apóstol de la Divina Misericordia, Kowalska, que nosotros somos miserias, y eso es realmente lo que somos. También la Santa Teresa de los Andes decía que las obras nuestras, incluso las más sublimes, están llenas de manchas a los ojos de Dios, y eso es absolutamente cierto. Entonces es una lección de humildad que yo he tardado prácticamente 50 años, Miguel Ángel, en llegar a entender. Queridos hermanos, todos los que se están conectando en este momento, les pido que por favor le den like al video, compartan el video en sus redes sociales y también comenten. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro querido hermano Álvaro. Vamos a escribir en los comentarios: Dios te bendiga, Álvaro, gracias por tu testimonio. Vamos a escribir en los comentarios: Dios te bendiga, Álvaro, gracias por tu testimonio. Álvaro, pues obviamente en la humildad que has adquirido pues a lo largo de los años hablas de amor, ¿no? Hacia los hermanos testigos de Jehová, hacia los masones. Yo he tenido acá personas que han venido, particularmente he entrevistado a muchas personas que han venido de los testigos de Jehová, pues y han tenido experiencias traumáticas, inclusive desde el punto de vista de abuso psicológico y terminan perdiendo la fe cuando salen de los testigos de Jehová. En el caso tuyo, ¿fue por eso algún acontecimiento o algo que viviste que saliste de ahí perdiendo la fe o pues simplemente saliste de ese lugar? Sí, los testigos de Jehová fundados por Russell es una secta que está muy bien estructurada en todo el mundo. Ellos tienen esquemas muy bien planteados que van de todos los grupos etarios, desde niños hasta grandes. Hay un libro que ellos tienen que se llama Las enseñanzas del gran maestro, que es un libro bellísimo. O sea, para mí en ese momento, obviamente, ahora yo lo tomo y pienso que está errado por todas partes, pero ellos tienen un sistema de enseñanza muy bien estructurado. Siempre hay un adulto dentro de la iglesia que te va a adoptar y va a ir a tu casa 2 o 3 veces por semana, y vas a ir leyendo ese libro junto con él, y las preguntas ya están estructuradas. Ahí las respuestas nadie las tiene libres, ahí no hay capacidad de razonamiento. Todas las preguntas te las dan en el libro y todas las respuestas están en el libro. Así que tanto el adulto como el que está aprendiendo, pues simplemente repiten como loras. Sin embargo, no se ve nada aversivo en esas lecturas. Son unas lecturas que parecen bondadosas, que parecen bien dirigidas. Y entonces eso no fue en realidad lo que pasó, sino que nuevamente Miguel Ángel, como muy bien lo intuiste, luego mi madre dejó de ir a los testigos de Jehová, entonces yo también dejé de ir a los testigos de Jehová, quedé a la libre, y en la libre pues ahí el príncipe de este mundo pues hace de las suyas, ¿verdad? Y ahí entonces yo después tuve una vida bastante licenciosa, y terminé pues tirándome a las teorías marxistas, a la izquierda, y es ahí donde inevitablemente, porque ser marxista y ser creyente es Claro, absolutamente incompatible. claro. Entonces ahí ya fue cuando empecé a hacer una crítica destructiva de la iglesia, y luego fui creciendo, entré a la universidad, me hice asesor de colegios profesionales como el Colegio de Médicos de Costa Rica, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, y recuerdo que en aquellos momentos a mí me invitaban como ponente
para hablar a favor del aborto, por ejemplo. Yo tenía Wow. todo un esquema en el que yo iba a debatir los planteamientos a favor del aborto en la Universidad de Costa Rica, sobre Y todo. en esa época que me imagino no se hablaba tanto de eso como ahora. No, pero hay libros de autores como Ronald Dworkin, que hace mucho tiempo están por ahí. Hay un libro que se llama Los derechos en serio, entre otros, en donde se plantea que desde un punto, desde un liberalismo extremo, de que la libertad humana no tiene límites. Y al no tener límites, incluso uno puede disponer de su propia, de la propia vida del que está gestándose, del que está por nacer. Y luego ya hay personas, como más adelante, ya en tiempos más modernos, como Peter Singer, por ejemplo, que plantean que son personas prácticamente amantes de los animales y llegan a plantear que el ser humano tiene el mismo valor que un animal. De Mm. hecho, Miguel Ángel, para traer esto a colación, hoy casi se me cae la quijada cuando estaba viendo que uno de los teólogos que están a cargo de la asesoría del camino sinodal o sinodal Weg de Alemania, pues estar rechazando la soteriología cristiana, eso es la historia o el estudio de la salvación, prácticamente volviendo al arrianismo, diciendo que Jesús no puede ser el Hijo de Dios y Dios que la santo. Iglesia Católica se está haciendo muy antropocentrista, está muy centrada en sí mismo y entonces prácticamente llegan a un neopaganismo dándole más preeminencia a la creación que al ser humano, al universo que al ser humano, lo cual lo hace prácticamente entrar en la masonería, porque eso es precisamente lo que la masonería enseña, que al final todas esas enseñanzas, Miguel Ángel, es muy interesante verlo, son plagas, son virus que no mueren, porque si usted ve el agnosticismo de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, este agnosticismo, los misterios, desde ese entonces hasta nuestros días, simplemente lo que hace el príncipe de este mundo, Satanás, lo que hace el mundo y lo que hace la carne, es simplemente regurgitar y darle una nueva perspectiva a la misma idea, porque no Sí. cambia en lo absoluto, y nosotros no tenemos la prudencia ni la fortaleza para enfrentarlo. Entonces, por eso es que tu programa es muy importante, Miguel Ángel, porque permite llegar a muchas personas y generar formación, ¿verdad? Y un Claro. católico formado pues puede defender su fe y es algo que nosotros debemos asumir como un tema que es importante. Ahora se nos habla de pueblo de Dios y de iglesia peregrina, pero a mí esos términos, si bien es cierto, son reales. A mí el término que me gusta es iglesia militante, que es un término que se ha dejado de usar. Y nosotros somos iglesia militante, nosotros somos una milicia, ¿verdad? Que debemos luchar y que debemos defender nuestra fe en momentos en que por otro lado, muchos cristianos, eso lo estaba también viendo en el último informe de la iglesia, en ayuda a la iglesia que socorre la iglesia del Vaticano, que son en Europa ha aumentado, por ejemplo en Alemania, en más de un 120% la persecución a los católicos. Lo mismo es Francia y lo mismo en España. Entonces en estos días hay muchísimos mártires, hay muchísima gente que muere por la fe y creo que en Latinoamérica estamos dormidos, creo que en Estados Unidos, que si bien es cierto, sin lugar a dudas, la mejor apologética del mundo es la apologética que se genera en los Estados Unidos, también hay una actitud muy pasiva de nosotros los católicos y hablando de los cristianos también en general, incluyendo protestantes, y nosotros pues debemos tomar una actitud mucho más beligerante, mucho más militante y defender nuestra fe, ¿verdad? Porque eso hay que defenderla porque simplemente es la fe verdadera y si nosotros queremos que ser salvos nosotros y nuestra familia y nuestra comunidad, pues tenemos que ser testigos fieles de ese amor que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y por él también de nuestro Padre Celestial. Así es, querido hermano, y pues es la invitación a que todos estemos activos en esta
iglesia militante. Entonces, pues ya estando en la universidad, volviendo al testimonio, pues te invitan, das ponencias a favor del aborto, estás inmerso en todo este ámbito marxista que sabemos que por supuesto no es compatible con el cristianismo porque pues son totalmente ateos y anticlericales. ¿Cómo vas avanzando en todo esto? O sea, ¿en qué momento pues se te abre la oportunidad de entrar a la masonería o qué fue lo que te llamó la atención? Sí, eso es muy interesante. Cuando uno es estudiante universitario, uno tiende a pensar que uno se basta a sí mismo. Uno entra en un complejo de autosuficiencia y desde la adolescencia uno piensa de una manera bastante pueril, de una manera bastante inocente, que uno puede cambiar el mundo. Uno cree realmente que uno tiene la posibilidad de generar, de hacer la diferencia cualquiera sea el plano en el que uno esté. Y eso es totalmente anticristiano. Lo que pasa es que uno no lo sabe en ese momento. Y sí, estando en la universidad, pues ya termino la universidad, Miguel Ángel, para contestar a tu pregunta. Y, y entro a hacer, yo he hecho yo me intelectualicé mucho, busqué la verdad en el conocimiento y yo después de un tiempo yo hice, Miguel Ángel, 5 posgrados universitarios y una Wow. licenciatura en psicología. Yo hice una maestría en ciencias penales, una especialidad en derecho comercial, una especialidad en resolución alterna de conflictos, una maestría en derecho de familia y una licenciatura en psicología. Yo estaba inmerso en eso pensando en que yo podía hacer la diferencia y que yo podía eh, evolucionar, ¿verdad? Entonces, esto es perfectamente compatible con la masonería. Estando en la Universidad de Costa Rica, en la maestría de ciencias penales, tenía un compañero que era el supremo gran comendador de la masonería. La masonería es bastante compleja. Hay una masonería que se llama masonería azul, que solamente tiene 3 grados, que es el grado de aprendiz, compañero y maestro, y hay una masonería filosófica. Esta masonería filosófica empieza en el 4 grado y termina en el grado 33. ¿Ok? Eh, esta persona, que fue mi compañero, a quien quiero mucho, eh, él era el supremo gran comendador, que es el más alto cargo de la masonería filosófica. Yo no sabía que era tan importante este señor. Hicimos una muy buena conexión como compañeros, hacíamos los trabajos en grupos con él y demás. De hecho, hice mi tesis de, de maestría con él y él fue el que me invitó. Y obviamente esto es sumamente atrayente, la masonería, porque cuando sos una persona que está imbuida en vos mismo, en el egoísmo y en la autosuficiencia, pues ahí lo que te dicen es que te van a dar información que nadie tiene, que vas a entrar en los misterios de la masonería, que no es cualquiera que entra ahí, eso es la diferencia entre el cristianismo y la masonería. En el cristianismo todos son bienvenidos. En la masonería son solamente aquellos que son llamados, y solo Claro, te son sientes llamados. importante. Claro, de decir, bueno, ¿cómo es posible? Me están llamando a ser parte de este selecto grupo de intelectuales y de Claro, personas elevadas en la conciencia. Y entonces, claro, pues era algo, una perita claro. dulce en aquel momento. Y entonces a mí se me invita a iniciarme en los misterios de la masonería. Es muy interesante que, bueno, usted debe saberlo, Miguel Ángel. La masonería es fundada por un obispo anglicano en el año 1776, si no me 73 o 76 por ahí. Y como él es un obispo anglicano, él traslada los ritos Ujú. cristianos, ¿verdad? Los ritos anglicanos y los implanta en la masonería azul, que era la que yo formaba parte, porque hay masonerías que son abiertamente satánicas. Sí, La masonería en la que yo estaba no era abiertamente satánica, es una masonería, digamos, que parte de la tolerancia. De hecho, el libro sagrado que se pone todos los días en las tenidas, que son las reuniones que tienen los masones, es la Biblia, interesantemente. Y ahí
lo que te voy a contar es que el rito de iniciación masónico es prácticamente el mismo, o tiene muchísimas semejanzas al rito del bautismo católico, por ejemplo. Entonces fue ahí donde se me invita y entonces yo llego a desarrollarme ahí como teniendo varios grados dentro de esa masonería hasta que por circunstancias de la vida yo entré en una crisis generada por una situación yo vivía pues casado por la iglesia, después entro en adulterio, siendo profesor universitario, Miguel Ángel, esto no me enorgullece decirlo, pero es importante que el testimonio se escuche. Claro. Yo entro en adulterio, me voy a vivir con una exalumna, con una alumna que tenía, una exalumna que tenía, y luego ella me deja por irse con otra persona, y es ahí donde yo entro en una crisis, y muy interesante, Miguel Ángel, yo toda mi vida pensé que yo era una persona bendecida por Dios. O sea, es interesante cómo A uno pesar de estar inmerso, alejado y a pesar no, de rechazar inmerso, la no, iglesia. no solamente alejado, porque hay gente alejada que no está inmersa en el pecado. O sea, yo estaba Claro, inmerso en el pecado. Imagínense, adúltero y en la masonería. ¿Qué más puedes esperar? Más todos los demás defectos que usted puede imaginarse. Soberbio, claro. ¿verdad? Y demás. Entonces, yo lo que le dije a Dios en ese momento es, Dios mío, yo nunca te he pedido nada, solo te he agradecido por todo y en este momento te pido que me ayudes. Y para mí, Miguel Ángel, no hay absolutamente nada, o por supuesto, de mérito en mí, y creo firmemente hoy día que fueron las oraciones de mi abuela las que, las que actuaron en aquel momento, porque si no fuera por ellas, no pasaría nada. Yo siempre, a mí me impresionó mucho cuando leía el diario de Sor Faustina. Jesús le había dicho a Sor Faustina que cualquier cosa que le pidiera, él se la iba a conceder. Y había una monja que estaba en claro peligro de condena. Y entonces ella le dice y le pide por esa hermana que está en peligro de condena. Y Jesús le contesta, si fuera por mí, yo no le ayudaría, pero como tú me lo estás pidiendo, voy a interceder y voy a actuar con ella. Entonces, es lo mismo. Probablemente yo, por mí, o por mí mismo, tal vez, no sé, yo no merecía absolutamente nada, pero estoy seguro que por las oraciones de mi abuela, que son poderosas, yo tengo la convicción de que hay oraciones de oraciones, y las oraciones de una mamá, de Claro, un padre y de una madre son efectivamente y especialmente poderosas, sí. y creo firmemente que Jesús las escucha con lenidad, con más amor. Ahora te encuentras en esta situación, hermano Álvaro, pues complicada, crisis, ruegas a Dios y tienes tu pasado católico como monaguillo ferviente, luego pasas a los testigos de Jehová, inclusive tan comprometido para ir a predicar inclusive a las calles. En ese momento, cuando te encontrabas pidiéndole a Dios que te escuchara y que te sacara de esa situación, ¿en qué pensaste? Claro, estás hablando con Dios, pero al haber estado en la Iglesia Católica y luego estar en los Testigos de Jehová, ¿qué pensamientos ocurrieron? ¿O simplemente pues estabas clamando en tu desesperación, pero no tenías la intención de volver a Dios en ese momento? Uno clama a Dios de una manera genérica. Para mí, Sí, cuando yo clamé, la Iglesia Católica no estaba en mi mente. claro, Sinceramente, yo solamente le clamaba a ese Dios que mucho podría parecerse en mi mente. Ahora que usted me hace la pregunta y me lleva a generar una introspección en retrospectiva, yo podría estar orando en ese momento al gran arquitecto del universo, sí, ¿verdad? Yo en realidad no era el Dios de la Biblia, ni era el Dios, mucho menos el Dios católico, pero yo sinceramente le pedí a Dios, sáqueme de aquí porque estoy mal, y Dios actuó de manera inmediata. Días después o meses después se me invita a un retiro de la Renovación Carismática Católica a través de un ministerio que se llama Josué en la iglesia de Loreto en Pavas, en San José, Costa Rica, y ahí empieza el cambio fundamental.
y la vuelta a casa. Realmente ahí ya actúa Dios y obviamente eso que fue así ya 12 años, Miguel Ángel, eh, ha sido un proceso constante, la conversión es un proceso que nunca termina Claro. y estamos en ese proceso, pero lo que yo sí puedo ver, Miguel Ángel, es que eh, hay un viejo hombre y está el Álvaro que está hablando con usted hoy día. Y el viejo hombre, yo ya no lo reconozco. O sea, sinceramente me alegra saber que yo lo amo porque soy yo en el pasado, pero no quiero volver ahí. Y es la gracia de Dios actuante, ¿verdad? Estaba leyendo el otro día este libro, Miguel Ángel, que es un libro sobre el jansenismo. El jansenismo es una tendencia que se generó en Francia, donde hay una discusión sobre la gracia, ¿verdad? ¿Cómo es que actúa la gracia? El jansenismo es todo lo contrario al pelagianismo, ¿verdad? En el pelagianismo te dicen, tranquilo que usted tiene todo para salvarse a sí mismo y no necesitas de la gracia de Dios, porque ya Dios te dio todo lo que necesitas para salvarte. El jansenismo, como dice ese libro, Dios no nos debe nada, dice absolutamente todo lo contrario. Nosotros estamos en una situación en que la voluntad de nosotros no sirve absolutamente para nada y solamente la gracia de Dios es la que nos puede sacar adelante y nos lleva a la teoría calvinista de la predestinación. Eh, yo creo firmemente que, que mi voluntad ahí tuvo algo que ver, pero obviamente la acción de la gracia es mucho, mucho, mucho superior y algo muy interesante, Miguel Ángel, es la acción de Nuestra Señora. Yo, a través de mi relación con ese retiro y que yo entonces ya me puse a servir, hicimos un grupo de personas para ir a darle de comer a las personas de la calle, a los indigentes, y hubo un cambio importante en mi vida, pero el más importante fueron dos, con la oración de la divina misericordia, la coronilla de la divina misericordia. Y en aquel momento yo quise, esto es interesante, Miguel Ángel, eh, mi pecado era los pecados sexuales, ¿verdad? No por casualidad yo terminé viviendo con una exalumna. Los pecados sexuales son mi cruz, ¿verdad? Entonces, Dios, es interesante, Dios actuó conmigo en dos partes. En una, yo oro y Dios actúa y su gracia, yo siento el perdón de Dios, pero no me quita esa tendencia a la concupiscencia, a desear a la mujer, a buscar eso no me lo quita. O sea, sí, yo estoy ahí y estoy firme, pero sigo teniendo esa tendencia que está ahí claramente. Entonces, en un día, Miguel Ángel, prácticamente tentando a la Virgen, algo que no me enorgullece decirme eso, yo digo, bueno, esto es un problema. Dicen que la Virgen ayuda. Entonces yo voy a rezar un rosario para ver si es cierto que usted actúa, ¿verdad? Y yo para rezar ese rosario tuve que meterme a Google porque no sabía cómo era y hice un rosario mal rezado y yo le puedo decir, Miguel Ángel, que a partir de ese momento yo fui imbuido de la virtud de la pureza de Nuestra Wow, Señora Dios y santo. sí, claro. Y entonces, como yo le cuento a la gente, cuando yo estaba en ese pecado, para mí era automático ver pasar una mujer bonita y voltear mi cabeza para verla y tener todos los malos pensamientos que uno podía tener. Después de ese rosario, no es que no lo he hecho, lo he hecho algunas veces, yo calculo que unas 15 veces en los últimos 12 años, pero es porque yo he querido. Ya no era una acción automática, sino es porque yo he actuado en ese sentido. Entonces, yo sí recibí eso y yo que soy psicólogo le digo, Miguel Ángel, ahí es donde se ve la acción de Dios. Yo sé que como psicólogo, que yo con terapia probablemente el día de hoy yo no hubiera sido, eh, digamos, curado de esta patología psicoespiritual, pero con la acción de Nuestra Señora eso fue inmediato, igual que con la acción de Dios fue inmediato el volver a casa. Entonces, por eso es que yo, si algo
quiero transmitir a través de este programa es que nunca debemos rendirnos sobre nosotros mismos, nunca. Satanás siempre nos va a hacer sentir que somos malos, que hemos fallado, ya no tenemos vuelta atrás, que ya le hemos fallado demasiado a Dios y que Dios ya no nos va a perdonar. Y muchas veces esas son razones para dejar la fe y volver al pecado. Y en realidad Dios siempre actúa y actúa de una manera positiva. Yo tengo un programa, Miguel Ángel, en Radio María Costa Rica que se llama Calor de Hogar. Calor de Hogar es un programa que lo que busca es que la gente no se vaya de la iglesia como institución, ¿verdad? Y que tiene su base en un aforismo de Cipriano de Cartago, que es nulla sanus in ecclesia, nulla salus extra ecclesia, que significa que no hay salvación sin la iglesia y que no hay salvación fuera de la iglesia. Y eso es magisterio. Lo que pasa es que ahora eso se Sí, mete debajo de la hoy, alfombra hoy, y no hoy se son dice. muy pocos los sacerdotes que te predican eso. Yo tengo la gran bendición de contar con un amigo que de hecho va a estar nuevamente el viernes en el canal, el padre Tomás Agustín Veroch, argentino viviendo en Estados Unidos. Ya lo hemos tenido acá en el programa más de 10 veces y es de los sacerdotes que te lo hablan así, que te lo dicen. Fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia católica es la única religión verdadera, pero lamentablemente hoy en día más bien eso es revolucionario y extraño que un sacerdote lo diga. Sí, es contestatario, o sea, realmente ya es una contracultura católica que nosotros tenemos que defender y eso es algo que no podemos discutir, o sea, simplemente así es. Y si la iglesia católica es la iglesia verdadera y Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y si se hubiera quedado ahí, pues podríamos interpretar un poquito con mala fe, pero después dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y de su verdadera iglesia, que es fundada en la persona de Pedro, ¿verdad? Y que es infundida del Espíritu Santo en Pentecostés, pues es la iglesia católica, que es la misma eh, a través de más de 20 siglos, y eso lo tenemos que tener muy claro. La gente cree porque el New Age y la masonería Mm. están, realmente no nos damos cuenta, pero son los que mandan en el Sí, todos los pensamiento de México. poderosos presidentes son masones. Muchos, Sí. hay, como le digo, hay muchas masonerías y la parte Illuminati, la parte satánica, sí, ellos tienen muchísimo poder y el problema de la masonería, Miguel Ángel, es uno y muy claro. Cuando tú eres aprendiz, Miguel Ángel, te dan dos herramientas, que son el mazo y el cincel, y te dice que vos sos una piedra informe y que vos a través del proceso de aprendiz tomás ese mazo y ese cincel y vos convertís una piedra bruta en una piedra cúbica. Ese es el error tremendo que tiene el New Age, que tiene eh, la masonería, es decir que vos te salvas a sí mismo. Eso es una estupidez. Sí. Uno no puede salvarse a sí mismo porque El uno Dios no, yo, o sea, todo yo. el Dios yo. Entonces, usted mismo. Entonces, usted se transforma a sí mismo en una piedra cúbica y a partir de ahí usted transforma a los demás. Y eso no es posible. Ya sabemos que sin la gracia de Dios no somos nada y siempre va a fallar. Eso, a mí el otro día me tocó hacer una charla sobre la Agenda 2030 y es interesante cómo eso viene desde el 2015 y pasa entonces a la Agenda 2030 y ahora vamos a la Agenda 2045. Sí. Y es simplemente porque el ser humano, por su concupiscencia, por su carne, porque está sujeto a Satanás cuando no tiene a Cristo en su corazón y cuando el mundo lo atrae por las más diversas formas, como las redes sociales, los libros, las películas, Hollywood, etcétera, simplemente va a fallar todas las veces. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendráis. Entonces, eso significa que la pobreza es un asunto que no se va a resolver. Entonces, es una falacia de que vas a resolver el asunto de la pobreza. Es una falacia que vas a lograr la paz mundial. Es una falacia. Todo eso se lograría si hubiera una conversión total, universal de los seres humanos a Cristo, pero eso no es posible, ¿verdad? O deberíamos desearlo y orarlo, pero no es nuestra experiencia y no ha sido la experiencia de la iglesia en los últimos 20 siglos, y entonces lo que tenemos que hacer es ser humildes, volvernos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz de acuerdo con lo que Jesús nos mandó, que eso fue lo último que dijo antes de ascender a los cielos.
enseñar a todos lo que yo os he mandado. Fueron mandatos los que nos mandó. Entonces, dentro de esos mandatos está ahí seguir una iglesia que él instituye y que genera un paráclito divino, que es el Espíritu Santo, y nosotros no podemos tener la soberbia de desechar eso. Los católicos, muchos desechan eso, y es un grave error. Entonces, cuando usted desecha la iglesia, automáticamente usted desecha todas las cosas buenas que genera la iglesia, Claro, que es ser madre, ser maestra y ser la administradora de todos los sacramentos. Y ya sabemos que nosotros la gracia santificante que nos da el Espíritu Santo la recibimos a través de los sacramentos, especialmente a través del más importante de todos, que es el culmen, que es la Eucaristía. Y eso no podemos obviarlo, porque eso nos puede llevar a poner en peligro nuestra alma y nuestra salvación, porque la razón de nuestra esperanza, como dice 1 Pedro 3:15, es, es ser salvos, llegar a la vida eterna, es entrar en la visión beatífica de Dios Padre. Y si nosotros renegamos de la iglesia porque hay hermanos que son chismosos, porque hay hermanos que nos envidian, porque hay sacerdotes que se portan mal, porque hay religiosos que me trataron mal, eso, eso es no entender la iglesia, claro. es no entender el designio de Cristo, porque la iglesia, nosotros nos hacemos santos. Y, y yo me acuerdo, Miguel Ángel, si me lo permitís decirlo, en un programa de la Madre Angélica, en Ujú. EWTN ella contó la historia de un padre que se enojaba mucho porque no ponía bien todos los ornamentos de la Eucaristía, porque no limpiaban bien los corporales, entonces él se enojaba, entraba en ira y le decía, Señor, ¿cómo es posible? Entonces, dame paciencia, yo quiero ser paciente. Entonces se metía al Santísimo Sacramento y lo pedía, y entonces un día eh, él ora y sale, y lo primero que pasa es que las cosas están mal otra vez. Y entonces él se devuelve al Santísimo Sacramento y le dice, pero Señor, si te pido paciencia, ¿por qué no me la estás dando? Y Jesús Eucaristía le contesta, te estoy dando la posibilidad para que puedas crear paciencia en vos mismo, pero no lo estás aprovechando. Mm. Lo mismo en la iglesia. La iglesia es un lugar en donde nos vamos a santificar, y la santificación no es gratuita, no es fácil, es un parto, es un proceso difícil. Y entonces ahí es donde nos vamos a hacer. Entonces, en esa iglesia nosotros ponemos en ejercicio todas las virtudes. Nosotros no podemos esperar en una iglesia que es un hospital, en una iglesia donde hay pecadores que quieren llegar a ser salvos, que haya perfección. Jesús nunca dijo que la iglesia iba a ser perfecta. Es más, dijo lo contrario. Le digo a Pedro, Satanás está pidiendo permiso para zarandearte. Bueno, pero yo voy a orar para que puedas ser firme. Bueno, precisamente es eso. Nosotros vamos a la iglesia y vamos a ser zarandeados, pero a través de los sacramentos, a través sobre todo de la Eucaristía, a través de la acción eclesiológica comunitaria con nuestros hermanos, es que vamos a crecer y vamos a santificarnos. Y eso es lo que nos enseñan los santos, que son otros pobres que también me los están haciendo a un lado últimamente, Miguel Ángel. Te quería preguntar, Álvaro, dos cositas, una del testimonio y otra luego posterior al testimonio, porque sí me interesa conocer cómo después de, pues, haber renegado de la iglesia como marxista, como izquierdista, a favor de todas las cosas que pues, la iglesia rechaza, como el aborto, por ejemplo, tener tu pasado testigo de Jehová, ¿cómo recibes esa invitación al retiro y decides ir? O sea, si tenías todo ese pasado y todas esas cosas, o sea, ¿cómo decides ir a un retiro católico? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo luego de ese retiro te dan ganas no solamente de vivir tu conversión y tu fe, ahora soy católico nuevamente, regresé a casa, pero sino que ahora te interesa la apologética, servir, predicar? Sí, eh, quien me dice que vaya a ese retiro es mi mejor amigo, que es hoy día el padrino de uno de mis hijos, Hernán Flores, él es hijo de una mujer que es una santa, doña Leticia Álvarez, que era una mujer que su testimonio era el de una santa. Yo lo viví desde que era niño. Y él me dice, Álvaro, vaya a este retiro. Eh, y yo le hice caso, decidí ir.
Era un retiro de varios días y ahí Dios hace la obra, ¿verdad? Pero es interesante que una vez que uno le pide a Dios que actúe muchas veces, digamos, ese libro que te estaba planteando Miguel Ángel, y tal vez me gustaría que la audiencia y vos me ayudaras a responder eso. En ese libro dice que una de las posturas es que uno no puede hacer nada contra la gracia de Dios, que si Dios actúa y le da su gracia, que uno simplemente va a actuar de acuerdo con eso. Esa no es una postura católica totalmente, pero yo sí puedo creer que la gracia te atrae. Dios, Sí. Jesús es luz, ¿verdad? Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es vida. Entonces es muy difícil porque cuando uno ve, por ejemplo, las historias de los apóstoles, uno se pone a pensar, ¿cómo es que le dice a Pedro, ven y sígueme? O le dice a Mateo, que era una persona que estaba viviendo en la opulencia y viviendo bien, eh, ven y sígueme, y él lo sigue, y dejan todo botado y lo sigue. Bueno, es que esa es la gracia. Si uno solamente tiene que decir que sí, Miguel Ángel, uno solo dice que sí, y después de que dice que sí, pues Dios va poniendo las cosas en el camino. Y creo que el Padre nuestro dice claramente que nos libre de la tentación. Y creo que parte de la gracia de Dios es que Dios va allanando el camino, te quita la posibilidad de pecar, ¿verdad? O la causa para pecar, para que vos luego te puedas dedicar a tu misión, ¿verdad? El otro día el obispo Munilla decía el otro día cómo es que nos quitamos el pecado de omisión. Y él decía claramente, para quitar el pecado de omisión simplemente hay que quitar la O. Entonces tenemos que hacer La misión. hay que hacer nuestra misión. Entonces, una vez que uno ya de alguna forma ha discernido cuál es la misión, ya las cosas, ya vuelve esa pasión que está en mí, porque ya, eso es un carisma, es algo que estaba en mí, pero que estaba mal dirigido en la masonería, mal dirigido en los testigos de Jehová, mal dirigido en la lucha por el aborto, mal dirigido, que obviamente yo no hacía estas luchas porque fuera una mala persona, en realidad yo no hacía esto pensando que iba a hacer mal, yo pensaba que estaba haciendo el bien, yo Claro. pensaba que si yo evitaba que un niño viniera a una familia miserable de un lugar, de una favela o de un lugar pobre, pues yo le estaba haciendo un favor a ese chiquito, ¿verdad? A ese niño. Entonces yo decía, ¿por qué vamos a traer aquí niños como conejos? Si este niño no va a tener aquí ninguna posibilidad, probablemente lo que va a hacer es un delincuente. Entonces es mejor que no nazca. Yo pensaba eso, sinceramente. Claro. Pero no, después ya uno entiende y es muy importante, yo no puedo ser suficientemente enfático en esto, la acción de Nuestra Señora. O sea, yo siempre planteo cuando hago apologética que el magisterio de la iglesia no le niega la posibilidad de salvarse un protestante, ¿ok? No se la niega, simplemente. Pero yo les digo a las personas que me escuchan, el problema es que si vos sos protestante, es como que vos te vayas a comer un combo, si me permite decir el nombre, McDonald's. O sea, usted va a comerse como McDonald's y tiene derecho, sí. Usted puede pedir incluso agrandado el combo. Pero cuando usted es católico, usted va a comer a Maxim's, al restaurante francés más caro del mundo, porque vas a recibir un banquete enorme en donde tenés los sacramentos, tenés la comunidad de los santos, tenés el más importante de los sacramentos, la Eucaristía, en donde tenés la unión eclesial. Entonces, todo este tipo de cosas no las tenés allá y ¿cómo vas a recibir vos la gracia santificante si no tenés sacramentos? O si solo tenés dos. ¿Verdad? Entonces, cuando uno ya tiene todo eso, entonces es más fácil ya mantenerse en el camino y ahora yo estoy bajo la convicción absoluta de que es importante ser apologeta y ser predicador, porque para muchos en la iglesia la palabra apologética es una mala palabra, ¿verdad? Pero ahora hay una necesidad como existió en los tiempos de Cipriano de Cartago, de Ireneo de León, por ejemplo, San Juan Crisóstomo. O sea, es absolutamente necesario que nosotros
defendamos la fe por una razón muy fundamental. Cuando nosotros estudiamos apologéticamente nuestra religión y nos formamos, los primeros que nos convertimos somos nosotros. Eso es lo más importante. Ya lo Claro. demás ya vendrá como un efecto reverberador, como cuando empujas una ficha de dominó. Eso viene así. Pero lo más importante es que nosotros nos eduquemos en la fe a través del magisterio verdadero, a través de la lectura de la Biblia, a través, muy importante, algo que también está muy devaluado, que es la oración, y algo que todavía está más devaluado, que es la penitencia, ¿verdad? Entonces, cuando todos esos elementos están ahí, pues no hay fallo. En realidad no puede haber fallo, porque si hubiera fallo sería decir que Jesús es un mentiroso, sería decir que los santos han vivido vidas falsas y que la salvación es posible. Cuando todo eso se da y se da de una manera genuina, eh, sí, vamos por buen camino. Entonces, yo no me doy absolutamente ningún mérito, Miguel Ángel, en el sentido de que yo pueda decir que soy yo el que ha tomado ese camino. No, no. Simplemente yo estaba en una calle oscura y Dios me puso alumbrado público. Estaba en una calle empedrada y Dios me la pavimentó y me dijo, vaya por ahí. Y yo eso es lo que he sido. Solo lo he seguido de la mejor manera que puedo, que siempre va a ser imperfecta, porque uno realmente es una miseria, pero uno hace lo mejor que puede en esa acción, que es quitarle la O a omisión y entrar en la misión. Por eso que es importante que nosotros oremos por saber cuál es nuestra misión, y una vez que ya estamos ahí, pues aferrarnos a eso, porque eso es para lo que vinimos a este mundo. Así es, por aquí hay alguien que está escribiendo un comentario y pues creo que puede responderle pues, de la forma que quiero formular la pregunta, porque estaba en el documento que estaba leyendo ahorita al inicio del programa de Vatican News, del obispo filipino, que pues conminó nuevamente, porque la iglesia durante, ¿sabes? Desde siempre ha condenado la masonería, son varios Ahí, los ahí papas que han... quisiera interrumpirte, perdón, Miguel Ángel. Sí, La iglesia ha tenido una actitud ambivalente. En el sí, antiguo eh, las antiguas normas del derecho, el Código de Derecho Canónico, existía claramente una norma que decía que cualquiera que estuviera en la masonería estaba estaba excomulgado. excomulgado. Sí. Sí, Luego eso, con San Juan Pablo II, se le hizo un cambio y se quitó la palabra masonería. Eso nunca debió haberse hecho, ¿verdad? claro. Entonces parece que hay una actitud ambivalente porque dice que Bueno, es cuando que también la infiltración en la masonería, en la iglesia, ha sido muy eh, grande. es muy grande. Entonces, Sí, cuando esa norma pasó a decir después, más o menos, que cualquiera que se encuentre en una institución que sea contraria a la fe católica, entonces estaría excomulgado. claro. Pero muchas veces, digamos, sobre todo en la masonería azul, uno podría decir que no es contraria a la fe católica, porque parte de la hermandad, parte de la fraternidad misma, de la solidaridad y de la filantropía. Y si usted confunde filantropía con caridad, Sí. entonces uno podría decir que uno podría seguir siendo masón. De hecho, ese fue mi disyuntiva, porque sinceramente, Miguel Ángel, yo quería mucho a mis hermanos masones y yo quería volver. Sinceramente, yo quería buscar la forma de estar ahí porque te lo digo, Miguel Ángel, es la verdad. Muchas veces yo sentía mucho más fraternidad de la que he sentido en la Iglesia Católica, Sí, dentro total, claro. con la gente, con mis hermanos masones. Pero al final, eh, cualquier cosa que te diga que vos te salvas a sí mismo y que podés ser salvo o que podés ser mejor persona sin Cristo, eso es aberrante. Entonces al Claro. final, por más que yo quiera a esas personas, yo no puedo poner en juego mi vida y mi salvación. Entonces simplemente no es negociable. La masonería, catolicismo y masonería son absolutamente incompatibles. ¿Por qué? Porque son incompatibles con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Perdona que te interrumpiera. Adelante, Miguel Ángel. Sí, no, no. De hecho, la pregunta iba más o menos, ya me la respondiste porque iba más o menos por allí, porque alguien estaba como escribiendo allí diciendo que dé algún indicio de que era masón porque lo dudo. Probablemente es alguien masón que entró al en vivo y es católico o no sé si es solamente masón, pero pues aquí no hay que estar probando nada, pues nuestro hermano está pues contando su testimonio y está hablando pues de lo que es real, porque inclusive Álvaro, yo hablé
con un exorcista mexicano y vi sus publicaciones recientemente también en la toma de posesión de la nueva presidente de México, donde pues hicieron rituales allí todos chamánicos y pues se vio una puesta en escena que también lo han hecho la gran mayoría de los presidentes de izquierda, lo hizo Chávez, lo hizo Petro aquí en Colombia también, López Obrador. Y pues él hablaba de que eso era actos satánicos y que habían actos satánicos que eran implícitos y otros explícitos, ¿no? Entonces probablemente sí, pues hay veces que tú miras la nueva era y tienen el Santo Rosario y tú dices, ah, bueno, pero esto es bueno porque rezan el rosario y hacen cosas juntos, pero pues al final si te está alejando de Dios, pues termina siendo un acto satánico implícito, o sea, si no estés haciendo un ritual satánico, pues te estás alejando de Dios y No, estás renegando de exactamente, Cristo. Sí, exactamente, Miguel Ángel. Es que el acto satánico es incluso explícito, porque cualquier cosa que te lleve a la perdición de tu alma, te lleve al claro. infierno, eso es lo que quiere el pisuicas, como decimos nosotros los Mm, ticos. O sea, eso es lo que quiere el malvado, eso es lo que nadie se salve, que es totalmente contrario a lo que quiere Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, eh, la masonería es, como te digo, es un regurgitar. Algunos plantean, ellos plantean que la masonería viene desde las pirámides. eh, es absolutamente ¿Y una construcción. qué tan cierto hay? No sé si tienes ese tipo de conocimiento o lo quieras compartir, Álvaro, porque pues claro, uno mira tantas cosas en internet, incluso sé que los masones son demasiado herméticos y no dejan entrar a nadie, pues tú mismo lo dijiste que pues solamente personas escogidas están dentro de estas logias. De hecho, yo siempre lo he dicho y pido siempre oración por su alma porque mi abuelo fue masón y de hecho, pues en su sepelio le hicieron un ritual ahí todo masón que particularmente yo era un niño y a mí me llamó muchísimo la atención. Gracias a Dios, bendito sea el Señor que Esos, nunca caí allí. esos rituales son bonitos, o sea, son rituales que son atractivos. O sea, el Sí, sí, por pecado la es, vestimenta, las claro, espadas, y las se cosas. golpea el ataúd y le dice a la persona Sí, que se está, ¿verdad? Eso, y se dice la palabra dolor, 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 es sumamente atractivo todo eso. sí, Eh, pero el problema de eso, y también es atractivo hacer yoga. Y sí, también claro, es claro, atractivo escuchar a Luis Hay, ¿verdad? Porque todo es amor, el amor malentendido y demás. Eso, esa es la maestría de Satanás. Es, es edulcorar o hacer ver como algo bueno o algo palatable la perdición. ¿Ok? ¿Quién dice que Hollywood no es bonito? ¿Quién dice que no es, por ejemplo, mm, el otro día, hace unos años, me puse a ver Game of Thrones, por ejemplo, que realmente es una basura, pero es atractivo porque los dragones y la historia te atrae y demás, pero eso no te llena absolutamente de nada y no sirve absolutamente para nada, pero es atractivo. Entonces, el pecado muchas veces es atractivo. Y si no claro, lo fuera, pues entonces no pecaríamos, porque si fuera doloroso, entonces no lo haríamos. Entonces, precisamente el pecado es algo que es dulce a la boca, pero amargo al estómago, ¿verdad? Precisamente es eso. Entonces, eso es precisamente la masonería. Y ese proceso es un proceso de alejamiento y es un proceso que te lleva al indiferentismo, ¿ok? Porque en la masonería, yo un día, por ejemplo, recibía enseñanzas de un hermano sobre el Tao, por ejemplo. Al día siguiente, una persona musulmana nos hablaba de Alá y las enseñanzas de los musulmanes. El otro día, un judío nos hablaba de la Torá o de la Mishnah o del Talmud. Y entonces ahí hay una mezcolanza de todo, se vale y todo es lo mismo. Y después, el día siguiente, un cristiano nos hablaba de Cristo y de los misterios de crísticos y demás y al final eso que es como meter todo dentro de una licuadora, envolverlo y decir que es lo mismo que había antes, eso es mentira. Nosotros tenemos que tener muy claro
que nosotros estamos en la iglesia de Cristo y que solamente a través de su magisterio nosotros podemos tomar eso en cuenta. Y tenemos que tener claro que que los misterios y sobre todo los dogmas de la iglesia no son negociables. Nosotros no podemos generar una iglesia a nuestra medida y nosotros tenemos que tener la humildad de saber que nuestra mamá, la iglesia, que a través, que es la única que puede interpretar auténticamente en la Biblia y la Sagrada Tradición, pues hay que escucharlo y ser un buen hijo y callarse y seguir, a pesar de que uno pueda tener dudas, eso es válido, pero la fe está sustentada en que yo los dogmas no los puedo discutir. Y esto que hizo, por ejemplo, este teólogo del Camino Sinodal, es decir, que una de las ventajas es que nosotros ahora podemos poner en entredicho el credo niceo-constantinopolitano. Y eso es absolutamente herético y prácticamente es una renuncia a la iglesia por parte de este señor. Y lo que más duele es que a las personas que luchan por ejemplo, tener la misa tradicional, se les saca de la iglesia y estas personas dicen todas estas estupideces y no pasa nada. Eso es lo que, por eso es que debemos orar mucho por la iglesia. Y lo contrario, o sea, lo menos que debemos de hacer es decir, yo de aquí me salgo. No, no, aquí nos mantenemos, ¿verdad? Porque eso es lo que Jesucristo quería y es precisamente esa es la prueba, ¿verdad? Ser parte de esa iglesia fiel y esa iglesia obediente a nuestro magisterio. Entonces, sí. Ya para ir finalizando, la pregunta que dejé un poquito en el aire y para reafirmar esto que estábamos conversando ahorita también para personas que pues tengan esa dualidad de decir, bueno, soy católico, soy masón, porque yo pues vi como en internet que ya llegando pues como a los grados ya más altos, sí hay como rituales donde les hacen renunciar totalmente a Cristo y pisan una cruz y adoran a Lucifer. Sí, Eso es cierto. eso es absolutamente cierto. Wow. Como yo era parte de la masonería azul, que solamente son 3 grados, entonces no nos metemos en esos Mm, problemas filosóficos, de la masonería filosófica. En la masonería filosófica, por ahí del grado 30, sí hay, ya se entra en rituales mágicos, se entra ya a hablar de magia y de poderes sobrenaturales y demás, y sí, se pide que se renuncie a Cristo. Entonces ese hermano, que fue maestro de la logia, él decía, yo ahí dejé a los filosóficos y me seguí dentro de la masonería azul, porque yo no voy a renegar de mi Cristo, dijo él de manera literal. Y entonces, sí, ahí en la masonería filosófica sí se obliga a renegar de Cristo. wow. Bueno, ahí tienen ya pues un testimonio cercano de este tipo de prácticas y de estas organizaciones que pues vamos a seguir repitiendo, pues no es compatible con el catolicismo, no puede ser masón y no puede ser católico, no puedes ir a una logia y el domingo vas a comulgar, eso no está permitido ni es compatible con la fe católica. Álvaro, háblanos un poco ya para finalizar de tu ministerio, de tu apostolado, qué es lo que haces, cómo la gente puede inclusive buscarlos, porque aquí también hay personas que siguen el canal, también muchos de Costa Rica. También aprovecho y le doy gracias al hermano Rubén García, que fue quien me dio tu contacto, también un gran hermano y amigo que ha compartido su testimonio ya varias veces acá en el canal. Sí, bueno, a Rubén un abrazo. Rubén es un ejemplo. En Sí, realidad, señor. Dios me dio la gracia de tenerlo en mi casa Qué como bendición. huésped. Eh, Él bendijo mi hogar. Cuando estuvo acá predicando y estuve en un congreso, en un retiro de predicadores aquí en Costa Rica, es un ejemplo. Sí. Sinceramente, es un ejemplo cuando muchas personas, muchos predicadores tratan de enriquecerse con la fe. Rubén vive prácticamente como un misionero mendicante, ¿verdad? Donde él no sabe si va a tener para comer a la siguiente, no sabe si va a tener para el avión de vuelta, no sabe si le van a dar la pequeña ofrenda que le van a dar en algunos lugares, y sin embargo él todos los días es como un dínamo, y es precisamente eso. Él le quitó la O a omisión y él tiene clara su misión
Sí, y yo le pido a Dios que nos dé muchos predicadores como Rubén, que es una persona ejemplar. Sí, el Ministerio de Apologéticas de San Francisco de Sales puede ser buscado en YouTube. Nosotros tenemos ahí algunos colgados, algunas enseñanzas. Eh, También pueden hacerlo a través de mi WhatsApp, que es el 506, que es el prefijo de Costa Rica, sí. 8870-9599, o a través de mi email, alvarofedemaria@gmail.com, alvarofedemaria@gmail.com, y también a través de nuestro grupo apologético hermano, que es el Ministerio Apologético San Bosco, que también de Costa Rica, que tiene nosotros tenemos una dirección evidentemente que viene de San Francisco de Sales, y ellos también, pero desde la rama propiamente salesiana, religiosa. Y entonces, sí, somos hermanos. Eh, Nosotros lo que hacemos durante la pandemia, pues hicimos muchos encuentros virtuales y lo seguimos haciendo. Hacemos grupos en las parroquias para ir a... Nosotros ya tenemos, son más de 40 temas que se dan, que van desde Mariología, soteriología, escatología, eh, la Biblia, cuáles Biblias deben leerse y cuáles no, sobre la comunión de los santos, sobre todos los sacramentología. Eso es lo que nosotros pues tratamos de transmitir, y por supuesto la nueva apologética, ¿verdad? Porque hasta hace poco pues ya hay que enfrentarse a la Agenda 2030, a la ideología de género. Ahora viene la inteligencia artificial. eh, Son muchas cosas por las que tenemos que estar formados y preparados, y sobre todo pidiendo siempre la acción del Espíritu Santo. Lo más importante que quisiera transmitir, Miguel Ángel, es que no nos rindamos, que sepamos y tengamos claros que estamos en la iglesia de Cristo, que recordemos que si nosotros buscamos nuestra salvación, muy probablemente, casi que por reverberación, vamos a ser salvos nosotros y nuestra familia. Y si nosotros amamos a quienes están cerca de nosotros, los queremos salvos. Igual que debemos querer la salvación de todo nuestro prójimo, pero eso es un asunto que va increciendo. Primero trabajamos en nosotros, ¿verdad? Para amar, primero nos amamos a nosotros, para luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, en primera instancia amar a Dios sobre todas las cosas, y después pues amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, eh, al vecino, al de la comunidad, al municipio, y eso va creciendo, y es la acción de Dios que se ve reflejada de nosotros en todos los demás. Nosotros debemos proponernos que la gente vea algo diferente en nosotros, y que la gente diga: ¿qué es lo que tiene Miguel Ángel Hidrogo que yo quiero tener en mi vida? Yo quiero tener lo que él tiene, y que nos pregunten y decir fácilmente: no, lo que tengo es a Cristo. Eso es lo que hace la diferencia, y tener esa humildad es muy importante para no caer en todos los engaños de la masonería, del New Age. eh, Simplemente hay que ir a la fuente. Si yo me pongo a buscar mucha teología, si me voy a enredar. Simplemente lea el Evangelio. Ahí está lo que Cristo nos mandó. Y si usted lo que está buscando no es compatible con lo que Cristo dice ahí, simplemente déjelo, porque Claro. no vale la pena. ¿Cómo va usted a cambiar la perla de gran precio por una piedra volcánica? No tiene sentido. Entonces, simplemente vamos al Evangelio, leamos la Biblia, leamos los Evangelios, y veamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y así no vamos a tener pierde, no vamos a elucubrar demasiado, y no nos vamos a perder. Ese sería, digamos, mi mensaje con respecto a eso, Miguel Ángel. Muchísimas gracias de verdad, Álvaro, por haber compartido tu testimonio en este tiempo. De verdad que gracias por querer pues mostrar que Dios todo lo puede, que la intercesión de la Santísima Virgen María
su amor, su bondad nos acerca cada día a nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo para cada uno de nosotros y cada una de las personas para formarnos en la fe y no dejarnos engañar, y no solamente formarnos, sino también pues con nuestro ejemplo seguir predicando y seguir acercando almas a nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos que están viendo esto en este momento en vivo, muchísimas gracias. No se olvide de suscribirse al canal. También los invito a que entren al grupo de WhatsApp y de Telegram. Al finalizar este en vivo, te vas a la parte de información de acá de YouTube y allí vas a conseguir los links que te van a llevar directamente a los grupos, porque a veces YouTube no muestra cuando estamos en vivo, entonces ahí en los grupos nunca te vas a poder perder ninguno de nuestros en vivos. También les pido mucha oración por mi familia, por todos los matrimonios, oración por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes y oración por la paz del mundo. Queridos hermanos, los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga. Bendiciones.